Voy saludando. Antonio Papey. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A Justino Sinova. Hola, Justino. Buenos días. Buenos días. Ricardo Martín. Hola, Ricky Martín. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Y Fermín Bocos. Hola, Bocos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, director. ¿Y vos? Bien, aquí echando la mañana, no me puedo quejar. Bien. Así que, fondo y forma, Antonio. Reunión de este lunes del presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno en la Moncloa. Muchos gestos, mensajes, análisis político de la situación de la que venimos hablando en tiempo de tertulia ya. Ni me acuerdo la última vez que no hablamos de todo esto. ¿Con qué te quedas de la reunión de este lunes, fondo y forma? Pues yo creo que lo realmente significativo es que se ha abierto un diálogo político que no existía desde 2011, es decir, hubo una ruptura abrupta suscitada de alguna manera por la sentencia del Estatuto de Autonomía, que resultó destructiva, y una sentencia institucionalmente polémica, porque conviene recordar que se produjo después de que los catalanes hubieran votado en referéndum. Esto no es problema de nadie, sino del propio sistema, es decir, el sistema estaba mal concebido, porque no parece lógico que algo que ha sido ratificado en referéndum después pueda ser corregido. Habría que invertir el orden de los términos, pero bueno, sea cual sea la circunstancia, aquello provocó un desentendimiento que terminó, pues, como todos sabemos, ¿no? Es decir, ha habido una reivindicación catalana que empezó siendo tímida y que se fue nutriendo gracias a la incomunicación que existió con Madrid, y terminó en el desastroso 1 de octubre, que evidentemente hay que responsabilizar exclusivamente a los soberanistas. No estoy echando las culpas a los otros, pero ha habido un déficit de relación política que en este momento es preciso remediar, porque las opciones son dos: o se dialoga y se negocia, o la otra, pues ya sabemos cuál es decir, es la solución que se judicializa por definición, porque en cuanto hay una vulneración de las previsiones constitucionales no queda más remedio que llamar al juez, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el camino del diálogo, se acaba de empezar ese recorrido. Es muy dudoso que eso pueda tener resultados, lo digo con todo convencimiento. Creo que no será fácil, ni muchísimo menos, pero bueno, hay un camino de esperanza, como ha dicho el propio Torra, pues se ha abierto un hilo de esperanza. Se va a empezar a trabajar en una serie de cuestiones concretas en las que sí existe verdadera necesidad de avanzar, porque la autonomía catalana se ha quedado retrasada con relación a las demás precisamente por falta de diálogo. Es decir, la Comisión Bilateral no se reúne desde 2011, como todos sabemos. Hay una serie de temas de financiación que no se han hablado. Está pendiente una reforma de la financiación que no solo afecta a Cataluña, sino a otras comunidades infrafinanciadas, como es la valenciana, que también está en una situación incluso peor que Cataluña. Es decir, hay un largo camino de asuntos que se pueden tratar, resolver, y yo tengo la esperanza de que la sociedad catalana, que después de todo pues es una vieja sociedad, una sociedad madura y adulta, y que en su mitad ha derivado hacia el soberanismo de una manera clara, pues no quiero decir que se retracte de lo que ha hecho hasta este momento, sino que vaya al camino del pragmatismo. Yo creo que el camino del pragmatismo que está demostrando Esquerra, más que Convergencia de Unión, la vieja Convergencia, el PDeCAT, bueno, salía en la encuesta del domingo, lo habéis visto todos, que incluso la gente de Esquerra es más partidaria de conseguir una profundización de la autonomía que de seguir peleando por la soberanía, ¿no? Entonces, bueno, ese declive, que no solamente se ha producido en España, es el típico declive que en Quebec también ha tenido lugar. Es decir, el independentismo quebequés ha ido volviendo a parajes autonomistas. Yo creo que es la manera de provocar ese aterrizaje suave del soberanismo. Una frase de los gestos: licores, paseo por la Moncloa, saludos, libros. Yo creo que los gestos ayudan. Los gestos ayudan muchísimo. Es decir, la simpatía personal entre los interlocutores, después de todo los políticos son personas, son seres humanos. Yo creo que la afabilidad contribuye y demuestra que las dos partes tienen cierto interés en que esto salga adelante, es decir, en que no se trunque por gestos abruptos, ¿no? La verdad es que Rajoy muy simpático no era, y Pedro Sánchez, que sin ser la alegría de la huerta, pues se le ha visto con ganas de agradar, ¿no? Yo creo que en política esto va en el sueldo, es decir, aquí tienes que ganarte la voluntad del antagonista. Justino, fondo y forma de la reunión 9J en la Moncloa. Fondo y forma. Pues en la forma hay un aspecto que a mí me parece muy relevante, que es que esa es una reunión desequilibrada, en el sentido de que hay una parte que viene a decir que no cede absolutamente nada,
de su pretensión, y hay otra parte que es la del presidente del gobierno, que quiere acordar algo con esa otra parte, pero sin poder ceder nada, ¿no? Aquí lo que ha habido ha sido un independentista que ha venido a decir a la Moncloa que su pretensión es innegociable, con el argumento de que el pueblo catalán tiene derecho al derecho de autodeterminación porque sí, y el presidente del gobierno ante eso no puede hacer absolutamente nada, porque no puede hacer concesiones. El primer asunto de la forma es un diálogo desequilibrado. Y hay otro asunto, otro aspecto de la forma que no se ha resaltado, pero que a mí me parece muy importante, que es la exhibición del lazo amarillo por el señor Torra ante el presidente del gobierno. ¿El lazo amarillo qué significa? El lazo amarillo significa una denuncia de la democracia española, una desacreditación de la democracia española, porque dice que hay presos políticos en España, y se presenta ante la sede de la presidencia del gobierno y ante el presidente del gobierno luciendo ese lazo que es una agresión a la democracia española, es decir, a todos los españoles. Creo que eso revela la postura de Torra, que no es una postura dialogante. Viene a la Moncloa a decir que quiere conseguir lo que quiere conseguir porque tiene derecho. ¿Y por qué tiene derecho? Pues porque tiene derecho. Ese es su argumento. Me quedan por saber unas incógnitas, como nos quedan a todos. ¿Ha habido alguna promesa por parte del presidente del gobierno español al presidente de la Generalitat? No sabemos lo que el presidente del gobierno español ha hecho, más que, aparte de darle una visita, de acompañarle a hacer una visita por la sede de la presidencia del gobierno, visita contada por los mecanismos de publicidad y de comunicación de la presidencia del gobierno, pero no sabemos qué le ha prometido el presidente del gobierno, cuál ha sido la respuesta del presidente del gobierno, que tiene un margen de maniobra mínimo, como antes, el mismo margen de maniobra que tuvo el anterior presidente del gobierno, que se reunió 2 veces con los sucesivos presidentes de la Generalitat, porque Mariano Rajoy recibió a Artur Mas, que fue a la Moncloa a decir una nueva un pacto fiscal y una nueva concesión a la Generalitat, por lo tanto no hay nada que hablar, y el presidente del gobierno anterior se reunió también con Puigdemont, con el cual tampoco hubo posibilidad de acordar nada. Mientras los independentistas, como ha demostrado Torra, no se apeen de su exigencia máxima, pues aquí tenemos un problema muy serio que no puede ser resuelto por el presidente del gobierno, que tiene la obligación, como todos los españoles, de cumplir la ley y de hacer y de exigir que se cumpla la ley, independentistas incluidos. No hace falta que me analicéis la reunión de una primera tacada toda, que tenemos para mucho rato. Fondo y forma, Ricardo. No sé, la química entre los dos presidentes debe de ser difícil tener química con Torra, me da la impresión, ¿no? Entonces, por lo que vamos conociendo, ¿no? Por lo que vamos conociéndolo, es una personalidad no sabemos si la abrieron, complicada para tener química, porque en fin, ya se le ve su propio lenguaje, es complicado, ¿no? Pero Sánchez, yo creo que el presidente de gobierno de España es muy pragmático, entonces esto de los gestos a él le da igual, que viene con el lazo amarillo como si viene con el lazo verde, o etcétera. Tampoco le importa ni el licor que toman, etcétera. El objetivo del presidente de gobierno, y ahí hay que medir el éxito o el fracaso de una reunión, es si se cumple o no el objetivo. El objetivo del presidente de gobierno de España es, primero mira el horizonte y ve el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es la próxima diada. La próxima diada puede ser un éxito total del secesionismo, con millones de personas en la calle. El objetivo del presidente de gobierno es que eso no suceda, porque si hay millones de personas en la calle el 11 de septiembre, realmente el tema se complica muchísimo más de lo que ya está complicado.
habría una sanción, digamos, pública de que realmente ahí hay un problemón, no un problema que lo hay, sino un problemón, porque movilizaría otra vez el secesionismo. Entonces el gobierno tendría que ver que eso, oye, pues que sigue una pulsión muy secesionista en Cataluña. Por lo tanto, hay un objetivo que es, oye, vamos a destensar las cosas, a ver si eso del 11 de septiembre no es un exitazo total. Y el otro tema pragmático del presidente de gobierno es con estas ofertas de mejoras en lo que es la decaer los conflictos que tiene el Estado con la Generalitat, y una serie de medidas, digamos, que puede tomar, porque está en su mano perfectamente el gobierno, cómo va a reaccionar una parte del secesionismo que no es radical. Si esa parte del secesionismo empieza a pensar que la vía que plantea el presidente de gobierno pues merece la pena y que realmente esto desactiva en parte su identificación con la causa sediciosa, es un éxito del gobierno. Por tanto, lo que tiene que verse es el éxito está en función de que si sus objetivos se cumplen. Hay que verlo en los próximos meses, pero de momento el presidente de gobierno de España ha abierto esa doble posibilidad. Uno, que el secesionismo no se cargue realmente de razón y de potencia, y por otra parte un mensaje a la sociedad catalana diciendo es posible otro escenario que no es el de que mantenía Rajoy, el inmovilismo total, o el que mantenía la Generalitat de Cataluña, pues que era el secesionismo puro y duro. Y me quedas tú, Fermín, en esta primera ronda de análisis. Bueno, yo me voy a beneficiar de la inteligencia de mis compañeros, como comprenderás, no voy a reiterar algunos de sus argumentos, porque no estoy en condiciones de mejorarlos. Vamos a ver, si analizamos un poco lo que sucedió ayer, por cierto, entre paréntesis y para no alargarme mucho, yo eché de menos la comparecencia del propio presidente del gobierno. Del propio Sánchez. Del propio Sánchez. ¿Por qué? Porque este es un asunto realmente crucial en la política española. Y eso no empecé, que la vicepresidenta, la señora Carmen Calvo, pues estuvo bien, contestó a las preguntas y no eludió ninguna. Pero ayer creo yo que era el presidente del gobierno quien debía haber comparecido. Quizá en el análisis de Moncloa, precisamente para no otorgarle, porque el señor Torra, en su forma de hablar, hablaba de el gobierno, hablaba en español, en Blanquerna ayer habló en castellano, el gobierno de Cataluña, el gobierno de España, y algunos de los periódicos de nuestros colegas de Cataluña hablan de su homólogo, el presidente Sánchez. En definitiva, quizá no quiso trasladar desde el punto de vista de la imagen que era una reunión entre iguales. Pero bien, dicho eso, creo que está bien lo que bien empieza. Y lo que decía es que si analizamos todas las frases que escuchamos ayer, hay un momento en el que la vicepresidenta del gobierno y el señor Torra coinciden en: tenemos un problema político y hay que darle una solución política. Eso dicho por los dos en los miembros. Naturalmente la interpretación de cada uno de los bandos es dispar. Nosotros deberíamos preguntarnos si cuando desde la perspectiva del gobierno, que está por imperativo legal obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, habla de solución política, se refiere a encontrar algún atajo para ignorar o burlar la ley, por ejemplo, en el asunto de los políticos presos. Se ha hablado, sobre todo algún medio periodístico catalán, habla ya de un cambio en la sensibilidad de la Fiscalía General. A temperar. En función, exactamente. Estamos en la etapa de los del redescubrimiento del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sin cortapisas, a temperar, desescalar, en fin. Digo, desde el punto de vista político, lo sorprendente es que nos sorprenda que se haya producido una reunión entre un presidente de una autonomía y el presidente del gobierno de la nación. Luego, claro, el papel de las palabras es determinante. La semiótica siempre cobija algo. En el lenguaje no hay inocencia en casi ninguna de sus expresiones. En algún momento ayer, por ejemplo, la vicepresidenta, al citar el artículo 2 de la Constitución, convirtió nación en Estado. Claro, un Estado es una construcción política, la nación es una construcción histórica, son cosas diferentes. En un contexto de Estado caben las reivindicaciones de una parte que quisiera separarse del todo. En el concepto de respeto a la Constitución española habla de la indisoluble unidad de España. Pero bien, a mí me parece bien este arranque, y si me permitís una pequeña profecía que lógicamente será arruinada por el paso del tiempo, yo creo que se ha iniciado en Cataluña la hora del PSC.
la clave de lo que va a suceder con impulso desde Madrid en Cataluña es el intento por parte del Partido Socialista, que por otra parte intentará consolidarse en Moncloa y demás, y en fin, lo que queda de legislatura, ambicionando probablemente en la próxima, es que se vaya desplazando el eje de la política hacia el PSC, en detrimento en este caso sería de Ciudadanos, que es la lista más votada, para intentar reconstruir con esa parte a la que se refería hace un minuto Ricardo, de los independentistas, digamos, que no tienen prisa, que es Esquerra Republicana, y contando en este caso con el apoyo de Podemos en la versión catalana, intentar reconstruir el tripartito. Esa operación, si sale, podría desplazarle de la hegemonía en escaños a los independentistas. Bueno, todo esto son conjeturas en base a algo que ha empezado y que me gustaría que no fuera lampedusiano, de que todo cambie para que todo siga igual. Sí, yo creo que conviene recordar que desde el primer momento Convergencia y Unió, desde que se montó a finales de los años 70 y empezó a funcionar en los 80, tenía como programa máximo la independencia de Cataluña. Es decir, no el señor Torra ni el señor Puigdemont no están descubriendo nada. Es decir, el derecho de autodeterminación es una reclamación muy antigua. Realmente todos los nacionalismos del mundo piden el derecho de autodeterminación, vamos, a sabiendas de que las constituciones efectivamente que no se lo conceden. Es decir, que la reclamación como punto de partida, pues a mí no me alarma en absoluto. Es decir, que lo reivindicarán toda la vida, porque si no dejarían de ser nacionalistas, pues probablemente, ¿no? Ahora, de lo que se trata es de que lo posterguen sine die, y de que vuelvan al camino del pragmatismo, ¿no? Que es lo que hizo Pujol durante 23 años que estuvo al frente del gobierno. Pujol, Antonio, si me permites, y disculpa, hizo unas cuantas cosas más. Pero porque como digamos, la teoría marxista del viejo topo fue poco a poco minando la posición. Claro, lo tuvo. Nos llevaría a otra tertulia. ¿Qué es lo que empece, qué es lo que obstruye ese aterrizaje en el autonomismo? Hombre, la judicialización del problema. Claro. Hay unos políticos que están procesados, que van a ser condenados irremisiblemente, yo no sé si por rebelión o no, pero vamos, por sedición o por lo que sea, van a ser condenados porque ha habido una infracción de la ley penal de una manera clara. Lo que pasa es que eso también depende del contexto, es decir, no está escrito en ninguna parte que los presos preventivos tengan que estar en la cárcel. Sobre eso era así, es decir, no pasaría nada si los que en este momento están a la espera de juicio estuvieran en libertad condicional, como lo está, por cierto, ese profesor al que se le acaba de condenar a 49 años por abusar de unas niñas, ¿no? Es decir, lo lógico es que quien no ha sido condenado en firme esté en libertad condicional. Hombre, sería un paso que se correspondería con una visión del fiscal acomodada a una... Lo que pasa es que esa interpretación viene un poco comprimida por el hecho del riesgo de fuga. Puigdemont en realidad les hizo una faena de mucho cuidado a sus colegas de sedición. Mientras estén fugados, no, pero es que yo estoy pensando que se pueden dar pasos. Puigdemont puede venir aquí, es decir, se puede hacer una declaración en la cual se aplaza sine die la reclamación de la independencia. En fin, se pueden ir dando pasos políticos que mitiguen esa interferencia judicial que ya es imposible de eliminar, ¿no? Justino y Ricardo. Mira, a mí me parece muy preocupante esas sugerencias y esas alusiones al fiscal, a una influencia sobre la justicia, que ha estado presente en la conversación y en lo que se ha dicho posteriormente. Bueno, porque en la conversación no sabemos hasta qué punto está, porque la información que ha habido sobre la entrevista ha sido mínima, pero efectivamente el asunto está publicado. Influencia sobre los jueces por parte de la instancia política. Eso es antidemocracia. Sí, pero con los fiscales eso es antidemocracia. Los fiscales son el gobierno. Estoy hablando. Sí. Eso es antidemocracia. Eso es romper la división de poderes. Y esto de que la instancia política influya sobre los jueces es lo que pasa fundamentalmente en las dictaduras. Me preocupa extraordinariamente que se extienda por España la impresión de que aquí lo que va a haber es una gestión política cerca de los poderes judiciales. Eso es sumamente peligroso, extraordinariamente peligroso. Lo que sale hoy publicado, simplemente por aclarar, lo que sale hoy publicado es de la Fiscalía. Es a través de la Fiscalía. Poder Judicial. Fiscalía, no, Ministerio Público. No. El fiscal puede pedir lo Público, que interprete, pero la es el que determina. Por aclarar, porque al final esto va a ser una confusión. Yo digo que me preocupa extraordinariamente la influencia del poder político sobre el poder judicial. A mí me preocupa extraordinariamente.
Me preocupa extraordinariamente. Y que en este caso eso sea una de las vías que se intenten para la supuesta solución al problema del País Vasco. Y de Cataluña, perdón. Como también del País Vasco. O sea, no ha abrido más frentes. Pero, y una cosa, es verdad que la ley no dice que los procesados tengan que estar en prisión, pero la ley tampoco dice que los procesados tengan que estar en la calle. Claro, lo que dice la ley es que es potestativo del juez tomar las precauciones que considere necesarias. A instancia del fiscal. Ay, joder. Con perdón. Ya nos pilla un poco mayores para eso, ¿no? Nos pilla un poco mayores para Dale, eso. Justino, que me está Ricardo esperando al rebote. Sí. Bueno, insisto. Y intentaré acabar la frase. La ley no dice que cómo deben estar los procesados. Lo decide el juez en función del curso del y las circunstancias, del caso judicial. Y lo decide el juez. Y tan legales. Sin duda. Que estén Eso en la es lo calle, que he dicho yo. Si es el viejo debate entre lo que la ley obliga y lo que la ley permite. Claro, exactamente. Ya lo hablábamos otro día. Pero aquí lo que no se puede decir es que los procesados tienen que estar en la calle. No, que lo decida el juez de acuerdo Discúlpame con un segundo. Yo introducí esta derivada del fiscal, pero a lo mejor no es lo más determinante de lo que ocurrió ayer, a reserva de lo que se le pueda preguntar directamente al presidente del gobierno, que desde mi perspectiva sería una fuente mucho más fiable que el señor Torra. Ahora bien, hay otra serie de elementos que se han puesto en marcha. Nada menos que recuperar, digamos, costumbres propias de relación entre un gobierno autonómico y el gobierno estatal, como ocurre con el resto de las comunidades. Bueno, eso es un paso que antes estaba todo bloqueado. Dale, Ricardo. La Fiscalía ha sido utilizada porque se puede hacer desde el gobierno Rajoy para endurecer digamos, las medidas que se tomaban sobre Cataluña con los sediciosos, y naturalmente la Fiscalía ha sido, trascendental para todo digamos, la reacción del Estado contra la sedición en Cataluña. Entonces lo ha hecho Rajoy. No he oído muchas, yo desde luego no lo he criticado. Y lógicamente pues yo creo que en la ruta política del gobierno de España ahora, pues seguramente la Fiscalía jugará un papel, a lo mejor distinto del que jugó en la dirección contraria del que jugó con Rajoy, pero evidentemente que la Fiscalía ha estado siempre implicada, no siempre, pero desde luego en los últimos tiempos ha estado implicada en digamos, en las estrategias políticas. Es evidente, no así los jueces, porque los jueces han mantenido, y ahí está Llarena, por ejemplo, como testigo, protagonista de la situación, en la cual pues no ha tenido ningún tipo de atentado a su independencia. Por tanto, los jueces, yo creo que ni Sánchez se va a meter en ese lío ni nada, por respeto, primero porque él es un demócrata, y además porque realmente sería estéril, saldrían todos los medios, portada, el presidente de gobierno, el gobierno intenta influir en los jueces. Esto es una cosa fea. Bueno, yo creo que eso no va. Bueno, yo creo que eso no va a pasar, pero por la Fiscalía sí, porque la Fiscalía es un elemento complementario del gobierno, y probablemente por ahí, ¿no? Me gustaría señalar, fíjate que hasta este punto no hemos hablado de la reacción, de las reacciones, ¿no? A esta entrevista, porque yo creo que ha sido tan exitosa que, digamos, críticas, lo que se dice, críticas frontales, pues no ha habido a esta reunión. Ha habido críticas. PP y Ciudadanos, no, pero son subcríticas, en mi opinión. Ese es un género nuevo. Son subcríticas. La crítica más. Representan la mitad del Parlamento. La crítica. Si no digo que ellos no. Digo que ellos son subcríticas, porque no me ha parecido una crítica tan agresiva como se esperaba de la oposición. Y eso me llama la atención. Es subcrítica en el sentido ese, ¿no? Pero sin embargo, la crítica así fuerte que ha habido ha sido la de la CUP. La CUP ha reaccionado de una manera violenta, y ha dicho la CUP que está traicionando el espíritu del 1 de octubre. O sea, los más críticos con la reunión ha sido la CUP, lo cual quiere decir que, bien, eso es un camino, parece interesante, porque cuando la CUP está en contra, pues eso quiere decir que está bien. Y segundo, Ciudadanos, el PP pues está como está, y entonces, cuando se arregle ya dirá lo que quiere, ¿no? Pero realmente Ciudadanos, es esta posición de esterilidad que tenemos con Arrimadas, que una vez más critica cosas, tal, pero ella no ha tomado la iniciativa nunca, sigue sin tomar la iniciativa allí, y se limita a criticar, tal. Ahora, dicho esto, también quiero comentar
por último, que si el Ciudadanos y Arrimadas realmente pueden jugar un papel interesante en todo este, digamos, en todo este escenario, porque si ellos siguen con la posición dura, podríamos decir, siguen fomentando tabarnia, no cabe ninguna duda de que esta posición es interesante para el constitucionalismo, porque no se puede olvidar que esto es como una tregua, sigue digamos, el problemón político, y ahí se mueven más piezas, no solamente la del presidente de gobierno con la Generalitat, sino también las piezas allí en Cataluña. Y ahí en Cataluña el papel de Ciudadanos tendría que ser, en mi opinión, seguir con el tema y el clima de tabarnia para poner, digamos, en dificultades el secesionismo allí. Así que si ese papel es el suyo, Arrimadas, a ver si lo sigue haciendo. Una subfrase. Sí, yo voy a discrepar en relación con la estrategia que debería seguir Ciudadanos, o que está obligado a seguir. Pero antes de nada, una subfrase referido, no le demos más importancia ni a la CUP, 4 diputados que no llegan, me parecen 200 y pico mil votos en un contexto de 7 millones de habitantes, y no digamos ya los CDR. Si hemos visto el escasísimo, en términos proporcionales, eco que tuvo el llamamiento para manifestarse delante de los centros penitenciarios donde iban al final a trasladar a los políticos presos. Respecto de Ciudadanos, Ricardo, vamos a ver, con un PP que está en este momento, no diré en fase de guerra civil, pero en definitiva enfrentado. Ahora vamos a eso, si me dais tiempo. 30 segundos. Con la necesidad objetiva que tiene de recuperar, digamos, la imagen de la defensa, la unidad de España y tal, ¿qué papel le queda a Ciudadanos? El de defenderse del señor Casado o de la señora Soraya Sáenz de Santa María, que van a intentar recuperar a todos aquellos votantes que se les fueron en la época de la presidencia del señor Rajoy. Luego, como cambie Ciudadanos, ya me contará. Bueno, pues a eso vamos, a analizar la situación interna del Partido Popular, con 10 días, que son los que quedan para el Congreso, con 2 candidatos en busca de una presidencia, Soraya Sáenz de Santa María, tenemos a Pablo Casado. ¿Debería haber debate, Antonio, entre los dos? ¿Te gustaría ver un debate? Yo creo que los debates nunca están de más, pero también entiendo los argumentos de Maillo y de los que están en contra de que se destripen públicamente pues el uno al otro, ¿no? Yo creo que el proceso tal. ¿Pero estás en contra del debate? No, yo creo que los debates tienen que estar, pero entiendo, claro, es que la posición de partida de que no hay debates porque dividen, o sea, eso es absolutamente jocoso, ¿no? Porque la democracia es básicamente un debate, y además la democracia es un sistema de resolución de conflictos. Y luego unidad, o sea, el debate tiene que estar, ¿no? Hombre, yo enlazando con lo que estaba diciendo Fermín, creo que efectivamente le ha venido Dios a ver al PP como en forma de moción de censura contra Rajoy. Es decir, la gran oportunidad que tiene en este momento el PP es reconstruirse internamente, ya sin Rajoy. Y eso ha dejado a Ciudadanos absolutamente descolocado. Es decir, si el PP vuelve a ser el gran partido del centro-derecha, limpio de polvo y paja, sin los escándalos de la Gürtel y compañía, porque esa gente ya ha quedado apartada y tal, eso yo creo que es muy bueno para la democracia. Entonces, el Ciudadanos, que viéndose ya prácticamente el propietario de ese sector, se había abandonado la socialdemocracia, se había quedado solamente con el liberalismo, estaba ya aspirando a sustituir al Partido Popular. Entonces ahora se encuentra con un PP que resucita y con un Partido Socialista que acaba de aterrizar y que ya en las encuestas va el primero. Es decir, que la zona de contacto con Ciudadanos ya se ha vuelto a adueñar de ella. Entonces, claro, Ciudadanos está desorientado, tiene un papelón encima, tiene un problema muy serio, ¿no? Entonces, bueno, yo deseo fervientemente que vaya bien el Congreso del PP, que se pongan de acuerdo internamente, porque ahora sí que es una cuestión personalista entre Soraya y el candidato Pablo Casado. Y Pablo Casado. Puede haber matices ideológicos. Yo no me creo que eso se pueda comparar a un debate entre Rajoy y Aznar, como se ha querido hacer ver. No creo que Pablo Casado tenga con Aznar más allá de las coincidencias cronológicas que han tenido. Ha sido el jefe de gabinete en FAES y todo eso. Pero yo creo que los dos serían magníficos candidatos para levantar a la derecha. Es gente joven, gente que evidentemente no se ha contaminado y que tiene la gran oportunidad de reconstruir ese bipartidismo que algunos añoramos, ¿no? Justino, ¿te gustaría ver un debate Casado-Sáenz de Santa María o no te aportaría nada? Como periodista, sí, claro, naturalmente, ¿no? Pero entiendo que en el Partido Popular estén recelosos de ese debate porque a lo mejor no aporta demasiado. Hay que tener en cuenta que lo que se va... La decisión que se va a tomar depende de unas 3.000, 3.500 personas, ¿no? Que están completamente informadas de quién es cada uno de los dos, ¿no? Y por lo tanto ese debate no va a cambiar la voluntad de los compromisarios, ¿no? Sería, desde el punto de vista periodístico y público y tal, pues interesante, ¿no?
pero creo que para el Partido Popular eso, o sea, para el problema que tiene ahora el Partido Popular, eso añade muy poco, ¿no? Y lo que están haciendo son gestiones para convencer a los distintos comisionados, ¿no?, que van a votar el próximo día 21, ¿no? Por lo tanto, me parece que el debate no va a haber, porque han decidido ya que no haya. Y es una cuestión que informativamente pues es una nos da la vida tres tertulias, pero claro, es que los compromisarios no lo necesitan porque ya están suficientemente informados. Yo creo que el PP sigue sin hacer los deberes tiene que actualizarse, tiene que realmente tiene que ver la realidad de los conservadores españoles es bastante plural, como le pasa a la izquierda. En la izquierda hay un Partido Socialista y había una Izquierda Unida, ahora hay un Podemos, por tanto en la izquierda hay un reparto que yo creo que beneficia mucho a la clarificación, ¿no? Aquellos que quieren ser más de izquierdas, podríamos decir, con unos valores a lo mejor pues distintos a los de la socialdemocracia o el socialismo español tradicional, tienen un espacio que es Podemos. Por tanto ahí yo creo que es un espacio mucho más sano. En la derecha, ¿qué sucede? Que digamos que el silencio es lo que les sirve para obtener esas mayorías absolutas, pero cuando se abre un poco el melón ahí, se ve claramente que son posiciones distintas. Está Vox por una parte, está Ciudadanos, está el PP. Yo no sé por qué hay que al contrario, yo creo que para la democracia española le vendría genial que hubiera dos fuerzas, dos o más, en el área conservadora. Entonces, realmente el debate es imprescindible, porque es lo de siempre, se va a silenciar lo que el Partido Popular o el conservadurismo español tiene dentro. Hay una pulsión muy fuerte hacia lo que puede representar Vox en estos momentos, hay una pulsión hacia lo que puede representar Ciudadanos y también al Partido Popular. Entonces, en esos espacios no se trata de achicar los espacios. En mi opinión, es mucho más sano para la democracia que se expresen esas diferentes sensibilidades de la derecha española. Entonces, en ese sentido, pues el debate sería imprescindible, en mi opinión, porque no solamente iría dirigido a los militantes del Partido Popular o a los dirigentes del Partido Popular, sino a la sociedad. Queremos esto y cada uno de ellos probablemente quiere cosas distintas en cuanto a Soraya Santamaría y Pablo Casado. Debate sobre el debate, Fermín. Tomemos nota del beneficio que obtuvo el ciudadano Pedro Sánchez en el debate con Pachi López y con Susana Díez. Tomemos nota en el sentido de cumplir con la componente didáctica de la política. Al final hemos visto que las ideas generales de Susana Díaz probablemente no habrían cristalizado una entrevista como la que hemos comentado antes con el señor Torra, pues porque la posición de un segmento muy importante, por no decir que en aquel momento el que nos parecía mayoritario del PSOE, estaba en contra de lo que pudiera ser interpretado como cesión a quienes pugnaban por segregar una parte del territorio español. ¿Tiene las mismas ideas la señora Soraya Sáenz de Santamaría y el señor Pablo Casado, pongo por caso respecto de la reproducción asistida? ¿Qué peso tiene la componente democristiana, que es uno de los caudales que fluyen y fluyeron en su momento sobre el Partido Popular? Cuando hablamos de liberalismo, yo no conozco a dos personas que tengan la misma idea de lo que significa el liberalismo. Ayer mismo tenía yo, en un contexto que no hace al caso, en el que estaban algunos de los políticos de los que estamos hablando ahora, una conversación diciendo, pero bueno, cuando habláis de liberalismo, os referiréis al del siglo XIX, que era, digamos, las izquierdas de la época, o estamos hablando del liberalismo ultramontano, este que nos vino de la escuela de Chicago y se ha agrandado después con el señor Trump y compañía. Y es decir, un debate es fundamental. Por una razón además, porque cuando estamos hablando de lo que pueda pasar al Partido Popular, es el partido que obtuvo más votos en las últimas elecciones. Hay millones de españoles, 5 y pico, que sin ser afiliados del Partido Popular votaron al Partido Popular, e incluso antes más todavía, y tienen derecho, yo creo, e incluso gente que creemos los periodistas y los demóscopos, que es un palabra de mucho cuidado, con las encuestas que se han pasado a Ciudadanos, querrán saber si realmente, más allá de la habilidad dialéctica de uno y de otro, mira, a mí me ha llamado mucho la atención escuchar, no sé si ha sido el señor de Grandes, ha dicho, o el señor Hernando, no quisiera equivocarme, creo que ha sido Luis de Grande diciendo, pero bueno, si hemos visto qué bien debate y con qué altura la señora Soraya Sáenz de Santamaría cuando debatía en el Parlamento con Teresa Fernández de la Vega, cuando el señor Rubalcaba, etcétera, etcétera, pero el señor Casado, que está en estos momentos en televisión, que es un colega de la señora Sáenz de Santamaría, dice, yo quiero un debate.
Y a mí me parece que hurtar ese debate es rebajar el nivel didáctico de la democracia. Os deseo un buen día y una mejor semana. Hombre, muchas gracias. Nos vemos la que viene. Muchas gracias, oye. Por esos buenos deseos que también la reitero. Adiós, a los Antonio. Y a oyentes. los oyentes supongo que haces partícipe. Adiós. Luego a las 12. Por la sombra, que va a hacer calor. Adiós. Gracias. Chao, chao, chao.